La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Bueno, a mí me gusta pensar en la educación para la convivencia en términos, digamos que muy sencillos, y yo lo diría así. Para los niños pequeñitos, los niños preescolares, hacer amigos es muy importante. Hacer amigos es algo que debe de enseñarse desde las edades tempranas y que va a ser trascendental a lo largo de la vida. Y eso significa convivir, o sea, vivir con el otro de una manera que sea satisfactoria, que sea enriquecedora. Dentro de un proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación, estuvimos haciendo un análisis con todos los docentes sobre factores prioritarios dentro de la institución, y uno de ellos es la violencia en los recreos. En los recreos los niños no tienen como una cierta supervisión, digamos, de los juegos, de lo que ellos hacen, de las actividades. Entonces siempre hay conflictos, siempre hay como ciertas riñas que suceden ahí, y pues nosotros tratamos de meter este tipo de proyectos, digamos, más que todo en esta comunidad, y que ellos puedan más o menos ver que en los recreos haya una cierta participación de parte de ellos y puedan, digamos, como comprender que en los recreos también ellos pueden incidir. Yo he aprendido a ser un buen líder y a familiarizarme con los demás para que no haya violencia en los recreos. He aprendido a respetar a mis compañeros y a llevarme con ellos, y los he aplicado entre mis compañeros y mi familia. En realidad el impacto ha sido importante porque la idea es desarrollar como la inteligencia emocional en ellos, ¿verdad? Desarrollar un poco lo que es los juegos cooperativos, desarrollar lo que es que vean el recreo como una forma de convivir en lugar de una forma de realizar, digamos, juegos agresivos, que era lo que estaba viniendo a suceder. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a darle una mirada al tema de la educación para la convivencia, algo muy importante en este siglo XXI, en el que por uno u otro motivo que hablaremos más adelante, hemos tomado conciencia sobre la importancia de promover ciertos valores y ciertas normas de convivencia desde la primera infancia, y en esto pues la educación, el sistema educativo, escuelas, pero también las familias, las comunidades, pues tienen un rol muy importante. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad la señora Iliana González Cedeño, quien es la decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, de la Universidad Nacional. Gracias por estar una vez más en Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. Un saludo a todos y todas las televidentes de parte del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE. Para nosotros esta semana ha sido una semana de fiesta porque hemos estado celebrando el centenario de la firma de la creación de la Escuela Normal. Sí. Y de esa escuela somos herederos de toda esa parte humanística y de esa mística, por lo tanto, que ha calado en nuestros corazones y en nuestras almas para seguir propiciando esa misión histórica, esa misión de universidad necesaria, fundamentada en un pilar básico que es el humanismo y la ética del cuidado, que concuerda muy bien con la temática que vamos a hablar sobre la convivencia. Así es que darles las gracias nuevamente por la invitación y la preocupación también por abordar este tema de tanta relevancia y pertinencia, dado que la convivencia es parte esencial de nuestras interrelaciones. Somos parte de una trinidad humana, individuo, especie y sociedad.
Así es que me parece relevante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes porque siempre el CIDES ha sido colaborador de Una Mirada con este y otros temas. También nos acompaña en esta oportunidad Rodolfo Vicente Salazar, también ha sido colaborador de Una Mirada, quien es el director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Niñez y Adolescencia, INEINA, de la Universidad Nacional. Gracias, don Vicente, por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias por invitarnos y seguir intentando dejar las dudas en la sociedad de las cosas que tenemos, la responsabilidad de cumplir y de indicar y de aconsejar y de compartir, y agradecido con las personas que nos acompañan en esta mesa. También nos acompaña en esta oportunidad Isabel Román Vega, quien es la coordinadora del Estado de la Educación del Consejo Nacional de Rectores. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Gracias, Maribel, muchas gracias por invitarnos. Para nosotros, importantísimo un tema como este en un país que necesita avanzar en la discusión sobre la calidad de la educación. Claro que sí. Y también está Jennifer León Mena, quien es investigadora también del Estado de la Educación del Consejo Nacional de Rectores. Gracias, Jennifer, por venir a Una Mirada. Gracias a usted por la invitación, muy complacida de estar acá para hablar de un tema que es sumamente importante y que afecta definitivamente la calidad del sistema educativo y las relaciones y los procesos de aprendizaje que se generan. Muchas gracias. Hablar de educación para la convivencia es fundamental. Yo creo que siempre ha sido importante. Lo que pasa es que más recientemente una escucha a la hora de hablar de educación que se toman en cuenta, ¿verdad?, otros componentes, como decía Ileana, del proceso educativo que también son importantes, que nos hacen un llamado al papel que todos y todas de alguna forma tenemos en los procesos educativos de niñas, niños, adolescentes, y bueno, jóvenes, personas adultas, en fin. Es un proceso en el cual hay múltiples actores y múltiples cosas que tenemos que rescatar. En materia de educación para la convivencia, antes de iniciar con la discusión, quisiera compartir con ustedes y con el público que nos acompaña esta entrevista con la académica del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional, Dora Hernández, para quien la clave de la sana convivencia es fomentar el valor de la amistad desde la temprana edad. Bueno, a mí me gusta pensar en la educación para la convivencia en términos, digamos que muy sencillos, y yo lo diría así. Para los niños pequeñitos, los niños preescolares, que es la población con la que nosotros trabajamos, hacer amigos es muy importante. Hacer amigos es algo que debe de enseñarse desde las edades tempranas y que va a ser trascendental a lo largo de la vida. Y eso significa convivir, o sea, vivir con el otro de una manera que sea satisfactoria, que sea enriquecedora, porque hemos descubierto que no solamente las relaciones entre los niños son importantes, sino entre los mismos adultos. Entonces, los profesionales que trabajan en buenas relaciones van a incidir de manera positiva. Un maestro que trabaja bien con los padres de familia, o un profesional en educación que, por ejemplo, trabaja bien con otros profesionales de otras disciplinas, que se conecta con el médico, que se conecta con la enfermera, eso va a incidir en una atención mucho mejor en los niños. Entonces, no solamente hablamos de formar en los niños estos valores, sino de ser ejemplos en nuestro trabajo también, para hacerlo de una manera que nos incluimos, nos integramos, valoramos al otro, convivimos bien. Ahora, ¿qué entendemos por educación para la convivencia? ¿Cómo lo definiríamos específicamente? Bueno, en primer lugar creo que es importante, como ya lo hablábamos previamente, no es un tema nuevo, no es una problemática nueva, es una problemática, yo creo que desde el principio de la humanidad. Su carácter es polisémico porque depende también de los abordajes que se hagan. Es muy complejo, digamos, desde la postura en que se asuma, ¿verdad? Veíamos ahora el fragmento de la compañera que hablaba, convivencia es vivir con los otros, y normalmente nosotros decimos que tenemos que ponernos en los zapatos y en la posición de las otras personas para lograr comprenderlos, ¿verdad? Y eso es parte también del respeto a la diversidad. En sociedades plurales como las que vivimos y multiculturales, es complejo
porque pese a los discursos, vemos que dentro de los procesos educativos se sigue generando procesos de homogenización que llevan a otras situaciones de exclusión y de deterioro de esa sana convivencia, ¿verdad? Y por supuesto eso afecta muchísimo lo que es la salud integral de la persona. Yo quería analizar el tema desde una perspectiva y enfoque de épocas efectivos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a los años 80, por ejemplo, el tema radical son niños y niñas en la calle. Ese es un tema que ocupó la opinión pública. Posteriormente viene el tema del trabajo infantil y se desplaza el de niños en calle. Posteriormente, ya por ahí de los 90, viene todo el tema de explotación sexual comercial y no comercial como un tema único. Pasamos luego al tema de niños y niñas no acompañados en el tema de los inmigrantes, ¿verdad? Y ahora estamos en el tema de educación para la convivencia por el temor al bullying. Entonces ahí hay una trascendencia de un enfoque de problema, pero no un enfoque de las causas que causa eso y seguimos sin atender la familia. Pero cuando se pide una definición de educación para la convivencia, yo quisiera entrar al tema de la paz, que es el tema que tiene que ver con la convivencia. ¿Y qué es el tema de la paz desde la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña? Efectivamente, que no se repita lo ocurrido en todas las generaciones pasadas. Es decir, que no haya una guerra entre el mundo adulto y el mundo infantil y adolescente, ¿verdad? Sino que el adulto vea al niño no como un enemigo ni un inferior, al cual hay que combatir y ganar, sino como una persona a la cual se debe acoger, con quien se debe compartir, con quien se debe aprender y con quien se debe dialogar, sin maltratar. Pero no vamos a negar que es un proceso continuo que nunca puede darse por logrado plenamente y que hay que seguir trabajando por la paz. Dejando de hablar de violencia, comencemos a hablar más de la paz y no solo asumir los temas que nos marcan pesadilla y que nos echan alcohol en la herida, sino ver cómo hacemos curaciones de verdad. En efecto, como usted menciona, este enfoque hacia la educación a la convivencia pues responde a una serie de situaciones, necesidades y demás que hemos determinado en el país. Algunas de ellas han sido evidenciadas por la INEINA, el CIDE, la Universidad Nacional, pero también el Estado de la Educación ha hecho un llamado en esta materia en el país. Jennifer, usted quería hacer un comentario sobre eso. Sí, tal vez en este sentido de lo que es educación para la convivencia, ¿verdad? Tal vez entender que se trata un poco de equilibrar la ecuación, ¿verdad? Que tenemos una educación orientada hacia la parte académica, educación hacia el trabajo, ¿verdad? Y nos falta todavía equilibrar la otra parte, que es una educación basada en relaciones humanas basadas en respeto, ¿verdad? Y esto justifica, si bien no poner los ojos sobre el problema que es la violencia, sino desviarlos un poco hacia el tema de la convivencia, ¿verdad? Un enfoque mucho más positivo. Se trata también de, bueno, esto justifica entender el problema, ¿verdad? Necesitamos entender el problema de violencia, por ejemplo, en los centros educativos para dimensionar hasta dónde está llegando y entender finalmente dónde están esos márgenes de acción en los que podemos incidir finalmente. Isabel. Cuando hemos hablado sobre calidad de los ambientes de aprendizaje en el estado de la educación, hemos llamado la atención sobre distintos elementos. Uno es el tema de la infraestructura, ¿verdad? Que es un elemento fundamental que condiciona dónde ocurre el proceso de aprendizaje y qué condiciones tienen los chicos y los docentes para desarrollar el proceso de aprendizaje. También hemos hablado sobre el tema de la gestión y de la organización del centro educativo como un elemento también fundamental. Y en tercer lugar, pero no por eso el último, está el tema de las relaciones sociales que se construyen en el centro educativo. Y el tema de las relaciones sociales es muy importante porque estamos aquí apostando a una educación donde se construyan relaciones sociales adecuadas. Y esto tiene que ver, cuando digo adecuadas, relaciones que le permitan a nuestros niños, niñas y adolescentes un proceso de crecimiento personal y académico lo más positivo posible. Y aquí quisiera como detenerme un poco o más bien ir para atrás y decir, bueno, ¿cuál es la aspiración de educación que queremos? Y acá creo que es importante, o por lo menos como desde el Estado de la Educación lo hemos venido enfocando, estamos viendo el tema de la educación como una herramienta
que le permite o que debe, en teoría, permitirle a nuestros niños, niñas y adolescentes potenciar su capacidad de agencia. ¿Qué es esto de la capacidad de agencia? Bueno, una educación que les da valores, conocimientos y actitudes que potencia, por ejemplo, su agencia moral, o sea, que permite construir niños, niñas y adolescentes capaces de tomar sus propias decisiones con autonomía. Y aquí mucho de lo que Rodolfo plantea en términos del tipo de persona que estamos construyendo, una persona que pueda tomar decisiones, pero además no solamente es tomar decisiones, sino responsabilizarse por esas decisiones ante sí mismo y ante los demás. También es una educación que potencia en nuestros niños su agencia política. ¿Qué significa esto? Bueno, que sean ciudadanos capaces de convivir en la vida democrática, pedir rendición de cuentas a sus gobernantes y participar y proponer en la vida política del país. Y también su agencia social, es decir, una educación que le permite a los niños, niñas y adolescentes un conjunto de habilidades para moverse en la sociedad del conocimiento que les ha tocado vivir, para generar un empleo digno. Una visión de este tipo coloca el tema de la construcción de ambientes de aprendizaje, como lo has planteado, Maribel, en el centro. ¿Por qué? Bueno, porque estamos aquí al final discutiendo sobre el tipo de relaciones sociales que es o no capaz el sistema educativo costarricense de construir en los centros educativos para promover ese ser humano que queremos al final del proceso educativo. Ahora, antes de darle la palabra, quisiera retomar un punto más ahí. Hay una preocupación en términos generales en la población, en algunos casos más fuerte que en otras, sobre los índices de violencia que se puedan estar viviendo en los centros educativos. ¿Es más un asunto de percepción o es una realidad? Que tal vez el tema de la violencia o la no aceptación de las diferencias pueda estarse de verdad tomando algunos niveles a los que les debamos prestar atención. Yo creo que es una realidad con muchos mitos. Una realidad con muchos mitos. Y digo que es una realidad porque ciertamente son pocos los estudios que han venido documentando el tema de la violencia en el país con datos duros que realmente nos permitan hacer generalizaciones. Pero ciertamente hay un problema que existe en nuestros centros educativos, pero que no es un problema que tengamos que decir, llegar al mito, y ahí es donde está el mito, de que nuestros centros educativos son campos de batalla. Eso es un mito. Eso es un mito que hay que romper y sin negar el tema del problema de la existencia de la violencia, el sentido de que hay sectores de jóvenes en nuestros centros educativos que sistemáticamente están sometidos a actos constantes, verbales, físicos, que lesionan su integridad emocional y su integridad psicológica. Sin embargo, esto no significa que sea la mayoría de todos los estudiantes en los centros educativos que están expuestos a esto. Hay otros problemas en términos de la sociedad costarricense de intolerancia, ¿verdad?, que también están ahí presentes y que el centro educativo pues también tiene que trabajar. Sí, no, te preguntaba porque en efecto durante varios años se ha hablado de una escalada de violencia en el país y demás, que con las mismas mediciones también del Estado de la Nación y otros estudios que han hecho las universidades han revelado que es más un asunto de percepción por la cantidad de noticias violentas que hay en los medios de comunicación. En el caso de los centros educativos también ese bombardeo, ¿verdad?, digamos, de videos de chicos y chicas peleándose o noticias sobre agresiones en centros educativos que le dan la vuelta una y otra vez en las noticias o en redes sociales, no sé hasta dónde podría estar incidiendo en lo mismo, ¿verdad?, en que se cree una percepción, como usted decía, de que nuestros centros educativos son un campo de batalla. A mí me parece también importante anotar que efectivamente cuando hay problemas con niños, niñas y adolescentes, la prensa es mucho más profusa a dar noticias permanentes, ¿verdad? Si hacemos un contraste entre el mundo adulto y el mundo infantil y adolescente, vamos a ver que la carga que se le da es muy alta. Pero además creo que el tema de la convivencia es un tema que hay que conquistar continuamente, ¿verdad? Son procesos que se inician y procesos que no deben terminar y que se debe hacer. Pero en el caso del tema de la educación, que para mí es fundamental, es porque yo tengo clarísimo que la participación infantil privada es en la familia, la participación pública es en la escuela, pero la escuela tiene que ser una escuela diferente, ¿verdad? Porque efectivamente la generación actual, ¿verdad?, nos pide que los adultos tengamos argumentos.
O sea, no les podemos pedir argumentos a los niños, a las niñas y adolescentes si los adultos somos incapaces de dar argumentos y seguimos con la conducta de sí porque sí y no porque no. Y el sistema argumentativo, que es el que les va a dar autonomía, tiene que nacer desde los profesores que están a cargo de los niños y desde las familias que les tienen que dar argumentos a sus hijos para que haya una convivencia real. Sí, hay varios elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de construir esta educación para la convivencia, pero vamos a ir a una pausa, los vamos a retomar al regresar, no se vaya y quédese con Una Mirada. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la educación para la convivencia, un tema en el que todos y todas tenemos algo que aprender y muchísimo que hacer, como veremos a continuación. En el segmento anterior hablábamos un poco de en qué marco es que surge esta necesidad de hablar de educación para la convivencia y no solo de hablarlo, sino de hacerlo efectivo, y cómo hay múltiples aspectos que debemos considerar. Hay muchos, pero tal vez podemos hablar de aquellos más importantes, ¿verdad?, que ustedes consideren desde su experiencia, en los que debemos trabajar para hacer efectiva esa educación para la convivencia, para la paz y, en fin, muchas otras cosas positivas que si nosotros no lo hicimos, pues las nuevas generaciones pues lo podrán hacer. Jennifer, ¿usted quería comentar algo sobre eso? Sí, tal vez para comentar hicimos un estudio en el Estado de la Educación con una encuesta a estudiantes sobre el problema de la violencia para que ellos nos dijeran finalmente cuáles eran las magnitudes reales del problema, porque encontramos que no habían muchos estudios a nivel nacional, eran con temas muy particulares, entonces no encontramos un estudio como a nivel nacional que nos reflejara realmente las dimensiones. Cuando vamos a hacer esta encuesta, lo que nos encontramos es que los estudiantes lo primero que nos dicen, bueno, hay que hacer una aclaración. Una cosa son malos tratos y otra cosa son actos de violencia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. ¿Qué encontramos? Que, bueno, estos actos de violencia que ellos denominan actos de violencia, que son más graves para ellos y que estos sí les afectan su desempeño en el sistema educativo, estos son un problema importante que no afecta a la mayoría y, por lo tanto, no está generalizado, ¿verdad? Es un tema importante que hay que tratar, pero no afecta a toda la población estudiantil por igual. Entonces, lo que encontramos es que hay grados de exposición a la violencia diferentes. Entonces, hicimos una segmentación básica, hicimos 3 grupos de estudiantes, ¿verdad? El grupo de los estudiantes sin contacto con la violencia, que son la mayoría. Es más de un 50% de la población entrevistada, ¿verdad? Y esta gente nunca tiene contacto, ni ha presenciado, ni ha visto actos de violencia. El siguiente grupo, el segundo en importancia, es el grupo de los testigos que denominamos, ¿verdad? Estos son las personas, los alumnos que ven actos de violencia, pero que no les pasan a ellos directamente, ¿verdad? Y hay un grupo minoritario, que es alrededor de un 15%, que es el que denominamos el grupo de las víctimas. Estas son a las personas a las que le pasan actos violentos graves y además constantes, ¿verdad? Por lo menos una vez por semana, con cierta frecuencia, les están sucediendo este tipo de actos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que, bueno, por ejemplo, para darles un dato, en un aula con 30 alumnos sentados, lo que encontramos es que 12 han sido víctimas durante el año de algún acto de violencia y solo 3 han sido víctimas frecuentes y de actos graves, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos es que es un tema muy focalizado y que al tener grados de exposición tan distintos, genera reacciones distintas entre los estudiantes, ¿verdad? No a todos les afecta igual, no todos se sienten con la misma inseguridad dentro del colegio, ¿verdad? Sí, tal vez yo lo que quería plantear era algo que nos estaban comentando las compañeras. Pese a que el tema de la violencia y de la paz ha sido un tema, ¿verdad?, histórico, es hasta el año de 1996 cuando la Organización Mundial de la Salud decide denominarlo como un problema que afecta a la salud pública. Y los estudios en otros contextos y en nuestro país siguen siendo incipientes, ¿verdad?, como ustedes bien lo planteaban. Eso hace todavía que nosotros, de verdad, que sea muy importante esta reflexión,
porque ponemos en el tapete de discusión una temática que es de relevancia, porque estamos hablando de convivencia, por lo tanto estamos hablando de vida. Y si la educación prepara para la vida, entonces tendríamos que ver que entonces la situación de la violencia, de la convivencia, de la paz, de lo que estamos hablando hoy, no puede verse de manera fragmentada, sino que tenemos que ver las diferentes aristas que en ellas, digamos, concuerdan. Claro. Procesos históricos, políticos, económicos, de diferente naturaleza, pero donde intervienen básicamente la familia, digamos, la comunidad, la escuela y la sociedad, ¿verdad? Y que si lo analizamos cada uno por aparte, pues sería una discusión claro, de días. Pero existe una violencia estructural que relaciones de poder y control que se manejan desde los diferentes ámbitos de acción de la educación y de otros entes de formación, formales y no formales, y una violencia simbólica que es la que visualizamos en forma cotidiana todos los días. El asunto es que se invisibiliza porque lo que es violento se convierte en algo que pareciera como normal o como que ya se legitima como algo Exacto. Que es parte sí. de la Y en esto ahora con el tema de las redes sociales uno lo ve mucho, ¿verdad? La gente más joven denomina los memes, a la gente hasta le hacen gracia y a veces algunos rayan en intolerancia o incluso, ¿verdad?, legitimación de ciertas formas de violencia, sobre todo en el uso de imágenes o lenguajes violentos, que se vuelven tan cotidianos que ya la gente no los detalla, ¿verdad? O hasta le parecen graciosos. Claro, y Maribel, y es que la violencia, digamos, ya la compañera decía, hay diferentes, digamos, formas de clasificar la violencia. Tenemos la violencia que, digamos, de alguna forma la vivimos y la respiramos todos los días en diferentes contextos. Tenemos el llamado acoso, ¿verdad? O bullying, que es ya cuando hay una intención y una frecuencia. Tenemos el moving, que está conformado por un grupo que constantemente hostiga, ¿verdad? Y el ciberbullying, que es lo que antes mencionabas, que es igual al acoso, pero por medios digitales. Y eso lo tenemos diariamente dentro y fuera de las instituciones. O sea, es parte de nuestra realidad. Sí, en el abordaje de este tema, Una Mirada conversó con los representantes del proyecto Abordaje de la Diversidad del CIDE de la Universidad Nacional, que está a cargo de la académica Marion Belder-Bus. Este proyecto fomenta la tolerancia y la aceptación de las diferencias en los futuros docentes para que ellos tengan las herramientas idóneas para educar a niños y niñas en la convivencia pacífica. Marion Belder-Bus, yo trabajo en el proyecto de Abordaje de la Diversidad en la realidad educativa costarricense y es como un insumo para la educación inclusiva este proyecto. Bueno, este es un proyecto de investigación, de extensión y de docencia, entonces trabajamos tanto en diferentes escuelas como con educadores, con el MEP, y trabajamos con los estudiantes de la División de Educación Básica que se están formando para docentes. Y lo que trabajamos más que todo es una reflexión sobre el abordaje de la diversidad que hacemos en los procesos educativos. Y el abordaje de la diversidad es mucho el abordaje de la diferencia. Y porque la inclusión, digamos, es como nuestra utopía, que lo que creemos es una educación que educa para una convivencia pacífica, una convivencia fraternal, una convivencia donde todas las personas pueden ser libres, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es que los estudiantes en sus prácticas, les llevamos a prácticas en la comunidad, pueden mirar la realidad desde mirada más compleja, más sociocrítica, pero también propositiva, que también pueden ellos cambiar a raíz de la reflexión su abordaje a la diferencia, porque ya
todos hablamos mucho de que todos somos iguales, que todos somos diferentes, pero muchas veces esto se utiliza casi como para no reconocer la diversidad y para no reconocernos en la diversidad. Solo reconocemos el otro que es diferente y, por ejemplo, cuando el otro tiene alguna discapacidad o cuando el otro está en una situación marginalizada o cuando el otro, entonces vemos el otro como diferente, pero no vemos que nosotros igual somos diferentes. Entonces la igualdad a veces y muchas veces todavía en la educación más bien se utiliza como algo como de uniformidad. Y más bien para no hablar de diversidad y para no reconocer cada una de las diversidades y reconocer la desigualdad que hemos creado a raíz de esa diversidad. Ser esta educación para la convivencia. No podemos hablar de todas, pero tal vez podemos abordar las más importantes. Me gustaría retomar, don Rodolfo, el que usted mencionó, el tema de la familia. Porque si bien al hablar de educación para la convivencia mucha gente puede creer que es solo un asunto de centros educativos, en definitiva la familia y la comunidad tienen mucho que aportar en esta materia. Sí, a mí me parece importante el video que acabamos de ver de Marjón, ¿verdad? Porque creo que una de las causas fundamentales es tener claro la igualdad con justicia, ¿verdad? Y que con ese proceso que hacemos discriminaciones positivas. Y también las causas de la violencia en los muchachos, porque la extrema pobreza causa violencia, el descuido en familias de alto rango también causa violencia. O sea, es una cosa que nos come, pero efectivamente yo sí sigo pensando desde el instituto que esto es un proceso de humanización. O sea, hay que humanizar las cosas, no podemos pensar que vamos a terminar con la violencia a partir de exigencias, porque estamos cayendo en violencia. Claro. Efectivamente, no sirve reprimir, ¿verdad? Porque cuando reprimimos, sobre todo a los y las adolescentes, lo que estamos logrando es una paz impuesta que no sirve, ¿verdad? Y eso es a lo que estamos acostumbrados, a una doble moral en eso, una paz utilitaria y una paz provisoria. Sino que lo que tendríamos es tender a una paz amada, libre, en la que nosotros creamos para poder convivir. Y entonces yo no le podría dejar toda la responsabilidad a la escuela, porque la escuela es una parte adicional, ¿verdad? Claro. Pero los principales responsables de la formación de niños y niñas son sus familias o los adultos responsables que los tienen a cargo, con un acompañamiento del Estado a través de las escuelas. Pero ahí entran las escuelas como el Estado como garante de esas garantías para que puedan lograrse una convivencia pacífica. Por eso yo digo que si no se dan argumentos, si nada más están los educadores pendientes de la formación de los muchachos, ¿a dónde dejamos la formación de las familias? Y lo he dicho en varios programas, ¿verdad? Aquí hay instituciones para todo, pero no hay instituciones para la familia. Nadie forma familia. El PANI se dedicó a los niños, el otro a las mujeres, el otro poquitos a los varones, el IMAS a pobreza, son temáticas, pero educación a la familia no se da. Y si no educamos familia, entonces ¿cómo logramos que logremos una convivencia pacífica? Porque imagínese usted, en los casos claros de nosotros cuando trabajamos en diferentes partes del territorio nacional, donde un niño después de la escuela llega a un hogar desarmado, drogadicción, alcoholismo, abandono, maltrato, abuso. O sea, ¿y quiénes acompañamos a esa familia para un proceso equilibrado? ¿Verdad? Porque entonces nos estamos metiendo la idea o la varita mágica que la escuela lo va a resolver todo. Y no es posible, ¿verdad? Porque el primer derecho del niño es la educación en el hogar. Y eso no le hemos dado tanta importancia, es un poco. Y sigo insistiendo, hay temas que se ponen de moda y el tronco común es la familia, es el fortalecimiento a la familia, ¿verdad? Con una necesidad real de las instituciones todas trabajando para apoyar familias y no para atacar familias, ¿verdad? Y no atacar escuelas, es diferente, es una reacción de una paz general. Sí, tal vez aquí yo sí voy a discrepar un poco con Rodolfo, en el sentido de que ciertamente la escuela no lo tiene que resolver todo, pero el centro educativo tiene que hacer la diferencia. Y eso es un elemento que me parece importante, porque si nuestros niños salen de ambientes violentos en sus familias y llegan al centro educativo y ahí se reproducen ambientes violentos igualmente, y el centro educativo no introduce una diferencia, los niños y los jóvenes no se van a percatar de que hay un mundo distinto. Y respondiendo un poco al elemento, a la pregunta que planteabas, Maribel, de qué hacer, hay muchas cosas que hay que hacer, desde
realmente cambiar y hacer cambios sustantivos en los ambientes de aprendizaje de nuestros centros educativos. Tenemos serios problemas de infraestructura, tenemos centros educativos con serios problemas de espacios para la recreación, ¿verdad? Y si queremos acciones concretas para abordar este tema, bueno, el tema de la infraestructura es un tema importante. El tema del desarrollo de otras actividades extracurriculares más allá de lo académico para fomentar otro tipo de actividades en nuestros jóvenes que les permita una recreación que no tienen en sus casas, en términos artísticos, etc. También tenemos una cuota muy importante en el tema de los docentes, del manejo de los docentes. Uno de los aspectos que a nosotros más nos sorprendió desde este estudio sobre violencia que se hizo en el Estado de la Educación es que uno de los lugares donde más ocurre la violencia es en el aula, ¿verdad? Generalmente estamos diciendo, bueno, es que es en el gimnasio, es en los pasillos, es afuera del colegio, es camino al colegio. No, es en el aula donde ocurren muchos de estos actos de violencia entre compañeros y entre los alumnos y los docentes. Y ahí hay un tema importante. Y otro aspecto que me parece que es fundamental es la gestión del centro educativo. Y aquí hay un punto medular. Una de las cosas que decía ahora Jennifer es que encontrábamos distintos grupos expuestos a la violencia. Bueno, ¿qué sugiere esto? Que tenemos que desarrollar estrategias de atención diferenciadas por esos grupos. Aquellos que no han tenido contacto con la violencia, bueno, ahí hay una estrategia de atención diferenciada a estos. A los que han sido víctimas, por supuesto que hay que hacerles una atención diferenciada. El punto aquí es decir, si no estamos haciendo esas estrategias de atención diferenciada, si estamos trabajando a todo mundo homogéneamente y todo mundo metido en un mismo saco, obviamente no vamos a poder avanzar en un problema que puede ser focalizado, pero que lo estamos tratando de manera generalizada. Y aquí el punto importante es, tal vez nada más para terminar, la pregunta es, ¿quién impone el clima educativo en el colegio? ¿Son los violentos o son los no violentos? Y esa es una responsabilidad de los docentes y del director del centro educativo. Claro, y una escuela que ha trabajado por hacer la diferencia es la Escuela de los Pinos en Alajuelita, que puso en práctica un proyecto piloto para mejorar la convivencia de los estudiantes en los recreos, que es también donde jugamos mucho, pero también nos peleábamos mucho. Desarrollaron talleres de liderazgo entre los alumnos y las alumnas y los resultados han sido muy positivos a la fecha. Dentro de un proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación, estuvimos haciendo un análisis con todos los docentes sobre factores prioritarios dentro de la institución, y uno de ellos es la violencia en los recreos y en algunos ámbitos o espacios del centro educativo. Entonces pensábamos que generar una alternativa para hacer juegos, ¿verdad?, en los recreos que fueran liderados por niños y niñas. Estamos piloteando este proyecto de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Entonces, esa es la idea, un poco promover la convivencia, pero desde los líderes estudiantiles. Yo he aprendido a ser un buen líder y a familiarizarme con los demás para que no haya violencia en los recreos, que sea mejor, que ya no sea como antes. He aprendido a respetar a mis compañeros y a llevarme con ellos y los he aplicado entre mis compañeros y mi familia. He aprendido a convivir con los demás y a ser un buen líder y a no pelear con los demás para generar juegos en los recreos y no hacerlos que peleen. En realidad el impacto ha sido importante porque la idea es desarrollar como la inteligencia emocional en ellos, ¿verdad? Desarrollar un poco lo que es los juegos cooperativos, desarrollar lo que es que vean el recreo como una forma de convivir en lugar de una forma de realizar, digamos, juegos agresivos, que era lo que estaba viniendo a suceder. Entonces, cuando salen, por ejemplo, un grupo de chicos a jugar ping-pong, los otros chicos se interesan, ¿verdad? Y tal vez en lugar de estar jugando algo que podía ser peligroso hasta para ellos, qué sé yo, subirse en alguna parte o hacer algo que es inadecuado, entonces a ellos les llama muchísimo la atención y se ha generado como una especie de ola, ¿verdad? Como un dominó en los demás chicos. Entonces ha sido un impacto realmente importante para todo el centro educativo, porque además hasta los mismos docentes ya empiezan a observar la diferencia en los juegos en el recreo. Una idea de cómo se puede hacer una excelente gestión del cambio.
Bueno, yo he puesto en la idea que planteaba Isabel con respecto a que la educación es una plataforma importante y tiene la capacidad de hacer transformaciones para el trabajo, para vivir en esa convivencia y en espacios de ambiente saludables. Lo que sí yo me planteaba es que cuando hablaste, Isabel, de centro educativo que hace la diferencia, el centro educativo está conformado por personas y somos las personas quienes hemos asumido patrones de crianza desde pequeños, quienes hacemos o reproducimos una serie de estereotipos que van en contra de una cultura de paz. Entonces, también yo creo que no podemos decir que solo el centro educativo, porque el centro educativo está conformado por personas y cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos que nos desenvolvamos somos corresponsables de estos procesos de formación. Y aquí también ella puntúa la formación de los formadores, ¿verdad? Y a los líderes o a los gestores en los diferentes centros. Yo creo que, desde luego, decía, apuesto a la capacidad de la educación, pero creo que, como lo decía don Rodolfo, es un aspecto mucho más complejo que compete también la formación de la familia y la de la comunidad. Sí, es que hay múltiples actores involucrados en este tema de la educación para la convivencia. De eso vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de educación para la convivencia. Hemos hablado de múltiples aspectos que debemos tomar en cuenta y tal vez uno de los más importantes, desde mi perspectiva como madre de familia, es que hoy en día en los centros educativos, en las comunidades, hay mayor diversidad de todo de la que había antes, ¿verdad? Cuando nosotras íbamos a la escuela, probablemente en el siglo pasado, literalmente, ya las niñas no jugábamos fútbol y el acceso a las personas con alguna discapacidad o con un tipo de aprendizaje diferente no era tan abierto como el de ahora, ¿verdad? E incluso ahora, pues en barrios y comunidades, los niños y niñas, jóvenes, adolescentes, interactúan con gente de diferentes estratos sociales o incluso de diferentes países. Entonces hay un mayor contacto con la diversidad hoy más que nunca y es mucho más importante, ¿verdad?, que haya un respeto, una convivencia pacífica que no necesariamente fue la tónica en los modelos educativos anteriores. Un ejemplo, antes de hablar de esto, quisiera poner como ejemplo el caso de Sara Guzmán, quien trabaja en el proyecto Fútbol por la Vida. Esta organización no gubernamental promociona la convivencia entre niños, niñas y jóvenes en exclusión social por medio del fútbol. Bueno, por primera instancia se llama promotores de convivencia. Esto más o menos es como para fomentar un poco la actividad en los niños en los recreos, como realizar líderes de convivencia con los niños y que ellos puedan más o menos ver que en los recreos haya una cierta participación de parte de ellos y puedan, digamos, como comprender que en los recreos también ellos pueden incidir, digamos. Entonces, que ellos a través del recreo puedan ser un cierto de apoyo, digamos, algunas veces pues bien es cierto que en los recreos los niños no tienen como una cierta supervisión, digamos, de los juegos, de lo que ellos hacen, de las actividades. Entonces siempre hay conflictos, siempre hay como ciertas riñas que suceden ahí y pues nosotros tratamos de meter este tipo de proyectos, digamos, más que todo en esta comunidad, en La Corina, en lo que es esta Escuela Los Pinos, y pues ha dado ciertos resultados de que los niños pues han tratado de tener pues otras ciertas iniciativas, digamos. Cuando ellos vienen y con un mismo juego, ellos pueden resultar diferentes como habilidades de poder tener resolución de conflictos, de poder tener otras herramientas que ellos puedan utilizar en el mismo recreo. Además que también se les enseñan actividades nuevas
para que ellos puedan hacer en los recreos. Otro ejemplo de cómo a través del juego, en este caso, podemos promocionar una convivencia pacífica, tanto en centros educativos como en comunidades, en familias. Tal vez aquí yo quisiera agregar que cuando consultamos en esta encuesta que les comentamos al inicio a los estudiantes sobre las propuestas que ellos tenían para atender el tema de violencia y cómo se podía atender, justamente hacen referencia a cosas como estas, ¿verdad? Le preguntamos, bueno, ¿qué quieren? Ellos dicen charlas, talleres, festivales, ¿verdad? Las personas que han sido más víctimas de violencia, ellos apuntan un poco más vigilancia, ¿verdad? Y revisión de bultos, ¿verdad? Pero finalmente un poco, es decir, que tampoco tenemos que ponernos a teorizar demasiado en esto, ¿verdad? Ellos tienen alguna idea de cómo estas cosas se pueden mejorar, y en tanto promovamos la participación de los estudiantes, las soluciones van a ser todavía más efectivas, ¿verdad? Porque vienen desde ellos y así ayudamos a implementarlas de manera positiva en el centro educativo. A mí me parece además que el tema de la diversidad es una riqueza cultural y social, claro, que no habíamos percibido. Entonces eso me parece importante porque es una realidad que tenemos y en la cual nos tenemos que meter, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? Y yo creo que solo a través del prisma de los derechos humanos, ¿verdad? Porque si no entendemos los derechos humanos es muy difícil entender la diversidad, porque seguimos haciendo segmentos y feuditos, ¿verdad? Pero ¿por qué los derechos humanos? Porque los derechos humanos precisamente es el que nace el desarrollo democrático con un Estado social de derecho, ¿verdad? Para poder dar fundamento a esa parte. Pero también habría que insistir en todo este tema de la paz y de la convivencia pacífica, que es una búsqueda del bien para los demás y para uno mismo, y no de uno mismo, porque el problema costarricense y generalmente latinoamericano es que somos muy individualistas. Y sí, cuando hay un individualismo puro, se deja de pensar en los demás. Entonces no hay problema, digamos, con la violencia en los colegios, en las escuelas, mientras no sea mi hijo el que esté siendo agredido. Eso no está ocurriendo, ¿verdad? Cuando no es el mío, cuando no me toca a mí, yo me abstengo de opinar, ¿verdad? Y cuando se hace el tema, que nosotros lo hemos tenido muy a menudo, el tema de talleres, el tema de conferencias, el tema de encuentros, de ahí no van los que tienen que ir, ¿verdad? Entonces es otro lío social que tenemos, porque ir me compromete y no quiero comprometerme, ¿verdad? Y entonces, pero sí me parece muy importante lo que dice la compañera, porque somos de ese criterio y además vamos a pelear por ese criterio, que las soluciones tienen que venir de los niños, niñas y adolescentes. O sea, ya dejemos de imponer desde el mundo adulto las soluciones que nosotros consideramos pertinentes porque no calza. Vea que satanizamos toda la parte tecnológica y no es justo. Es una generación que nació en la tecnología, entonces aprendamos a utilizarla adecuadamente y no la satanicemos, ¿verdad? Porque entonces ahora todo el problema es Facebook, no es cierto. El problema es el manejo de Facebook, que es diferente, ¿verdad? Pero todo lo vamos haciendo en cositas que vamos diciendo, esto es lo que nos sirve, pero es para autodefendernos en la responsabilidad que tenemos de irnos amparando a nuevas metodologías, ¿verdad? A que la escuela cambie, o sea, no podemos tener una escuela de hace 25 años exactamente igual. Sí. No puede ser, con una generación totalmente diferente. Y tenemos que hacer cambios conductuales, cambios en los programas, cambios en el Estado, cambios en los muchachos, porque ellos tienen soluciones mucho más fáciles que las que nosotros planeamos tan exquisitamente y que al final nos sirven mucho. Ileana. Cuando hablamos de posibles alternativas para la solución de conflictos y de una verdadera convivencia, yo creo que no existen recetas, ¿verdad? Porque precisamente ya se hablaba de los procesos de diversidad y entonces creo que tenemos que visualizar un abordaje sistémico más que asistencial, que es lo que muchas veces se ha dado en las instituciones. Una cuestión de prevención, de acompañamiento, que ya se decía, a las familias, que permita también una empatía donde se comprenda que nosotros somos coherentes con lo que decimos, pero nuestros actuares también son coherentes. Exige un conocimiento personal, un conocimiento interpersonal de las otras personas, un conocimiento del contexto que antes decía, económico, geográfico, social, cultural, político, también un reconocimiento de la diversidad que ya antes se mencionaba en todas sus dimensiones,
la parte cultural, la parte étnica, la parte religiosa, la preferencia sexual, el grupo etario, el nivel socioeconómico, el género y las diferentes capacidades. Entonces se trata de procesos de sensibilización y concienciación con respecto a que la paz no es ausencia de conflictos, sino es ir más allá y hacer una lectura que vivimos con patrones de crianza que se han ido instaurando en nuestras vidas, pero que el hogar, la comunidad y la escuela son lugares que nos permiten, si nos articulamos, ir movilizando esos patrones y hacer una ruptura paradigmática. Sí, yo pienso que, como lo planteaba Rodolfo, lo que estamos experimentando es una brecha creciente entre una generación del siglo XXI con un sistema educativo del siglo XIX. Sí. ¿Verdad? Y no estamos logrando salvar esa brecha. Como digo yo, ya los chicos no aprenden más en blanco y negro, libro, o en pizarra verde con tizas de colores. No, y eso es una generación que cuando decías, Maribel, bueno, es que ahora hay más diversidad. No es que ahora hay más diversidad, es más evidente, siempre ha habido diversidad. Sí. Lo que pasa es que tuvimos toda la década de los 90, donde hubo un fuerte reconocimiento a los derechos de los niños y las niñas, a los derechos de las mujeres, a los derechos de las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las personas de diversidad sexual. Y muchos de esos cambios los niños los están viviendo, nacieron en esa época, como dijo bien Rodolfo, pero nuestros docentes siguen anclados en el siglo XX y el siglo XIX. Entonces ellos van en avión y nosotros vamos en carreta. Y mientras esa situación no sea resuelta y no... porque aquí la reflexión fundamental es que nosotros hoy por hoy tenemos que repensar los aprendizajes. No nos puede dar miedo que los niños propongan, no nos puede dar miedo a los docentes que los niños hagan preguntas y cuestionen a sus docentes, porque la realidad es que mucho de eso está ocurriendo. Los docentes temen que los niños hagan preguntas que no puedan responder. Nos molesta que estén utilizando el celular o el Facebook cuando nacen con eso, no sabemos qué hacer los docentes con esos instrumentos, entonces no es un problema de los niños y los adolescentes, es un problema de quienes están al frente de ellos que tenemos que resolver. Pero bueno, es un problema que hay que ir resolviendo con acompañamiento, con formación continua a los docentes. Y que es una tarea de todos. Y en el que también, como decía Rodolfo, la familia, la comunidad tiene un papel muy importante, ¿verdad? Porque también... nada logramos si todos estos avances se dan en el centro educativo, si también padres y madres seguimos criando a nuestros hijos del siglo XXI como nos criaban a nosotros en el XX, por lo menos a mí. ¿Verdad, Rodolfo? Así es. Yo quisiera decir así muy rápidamente para reconsiderar, ¿verdad? Que primero hay que tener argumentos, ¿verdad? Pasó la generación del sí porque sí, el no porque no. Y eso los docentes tienen que replicarlo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Los docentes tienen que tener argumentos y los papás tienen que tener argumentos, ¿verdad? Y además quiero decir que el individualismo nos hace humanamente pobres y culturalmente estériles. Tenemos que pensar en el bien común y tenemos que llevar este país adelante. Y este país adelante no le estamos enseñando a nuestros niños, niñas y adolescentes cómo hacerlo, pero después se los vamos a cobrar. Sí, con esa idea quisiera cerrar. Tenemos que trabajar por el bien común, todos y todas, no solo por lo que a mí me conviene, sino por lo que nos conviene a todas las personas para construir una mejor sociedad y ojalá pues nuestros niños y niñas realmente sigan haciendo la diferencia en todos los ámbitos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más en Una Mirada. Les recuerdo que puede ubicar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.